Bienvenidos a Filosofía y Letras. En este quinto episodio vamos a adentrarnos en el mundo de la filosofía. Empezaremos haciendo un recorrido por la filosofía helenística. El periodo helenístico se sitúa entre la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta la batalla de Actium en el año 31 a.C. Las escuelas filosóficas más representativas del periodo helenístico son la cínica, la epicúrea, la estoica y la escéptica. Estas escuelas huían de un espíritu teórico o especulativo, deseaban saber lo necesario para satisfacer la necesidad de llevar una vida feliz conforme a la naturaleza humana. Discernir lo verdadero de lo falso se volvió relevante por la necesidad de hallar con certeza lo que es bueno para la vida humana. La ética se convirtió en su preocupación prioritaria. Las escuelas helenísticas pusieron el énfasis en lo práctico y ético, no en lo teórico. Se trata de aprender a vivir para alcanzar el bienestar. Las dos principales escuelas son el epicureísmo y el estoicismo. Estas escuelas trataron de distribuir su tarea filosófica en tres ámbitos: teoría del conocimiento, estudio de la razón; física, estudio de la naturaleza y del cosmos; y ética, estudio de la naturaleza humana y del tipo de vida más adecuado a esta. Tanto para los estoicos como para los epicúreos la teoría del conocimiento y la física están supeditadas a la ética. El estoicismo tomó muchas ideas de Heráclito y el epicureísmo del atomismo de Demócrito. Empecemos. El estoicismo, nombre derivado del astoue poikile, pórtico pintado del ágora donde impartía sus enseñanzas su fundador Zenón de Citio en Atenas cerca del año 300 a.C., fue la más influyente de las escuelas helenísticas. No hay que olvidar al filósofo griego Crisipo de Solos como máxima figura de la escuela estoica antigua. El estoicismo se opuso al epicureísmo. Sostenían la convicción de que la colaboración entre personas es posible, derivada de la creencia en la bondad humana y en el sentido de universo. Algunos de sus mayores representantes son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Se centran en el aspecto moral y en la ética. Son pensadores prácticos que buscan vivir conforme a la naturaleza humana. La ética estoica se centra en cómo hay que ser, antes que sobre qué hay que hacer. Para los estoicos el logos es tanto lenguaje como razón, por aquello por lo que se concibe el orden del universo. Son empiristas, la mente es como una hoja de papel en blanco donde quedan registradas las impresiones. En la conciencia no hay nada que no haya estado antes en los sentidos. El pensar y hablar son aspectos de un mismo proceso, por tanto, analizar el lenguaje equivale a analizar el pensamiento. Para ellos Dios se halla presente en todo y existe un destino o hado, un determinismo universal donde todo está determinado. Una causalidad donde unos hechos provocan necesariamente otros hechos. Aunque exista un determinismo universal y una naturaleza causal de los hechos, no se exime la responsabilidad moral de las acciones. Aun cuando exista un papel asignado en la vida, debe ser responsabilidad de la persona desempeñarlo bien o mal. Las consecuencias y lo que sucede ya no es responsabilidad nuestra, y solo queda aceptarlo. Lo que se busca es la felicidad personal a través de respetar y ayudar a los demás mediante acciones virtuosas, donde se vincula el interés personal y la generosidad. El sabio estoico afirma que la felicidad consiste en la sabiduría y la virtud. Vivir virtuosamente es hacerlo conforme a la razón. Lo propio del hombre es la virtud, y lo impropio el vicio. Lo decisivo no son los hechos, sino la actitud con la que se realizan. La importancia se centra en la decisión y en la buena voluntad, no en los resultados ni en la realización. El sabio se esfuerza por aprender de sus errores y mejorar su condición. El apetito y el deseo, las emociones y los sentimientos, socavan la racionalidad, y por tanto deben ahuyentar o cuanto menos controlarse. El ideal de impasibilidad o imperturbabilidad, napateya, le proporciona al sabio la serenidad racional para no ser arrastrado por las pasiones. Podríamos decir que el sabio estoico hoy nos parecería un individuo frío, calculador, incapaz de sentir y casi inhumano. El estoico no rechaza la amistad, filie, pero la priva del aspecto afectivo. Se trata de un medio para alcanzar la virtud. El mal o dolor físico se justifica por el bien. Forman un binomio u oposición en la que cada término presupone como correlato al otro. Si hay bien tiene que haber mal físico, sentir placer implica la capacidad de sentir dolor. En cuanto al mal moral, conciben que los hechos no son en sí buenos o malos, sino indiferentes, y lo que les confiere significación moral es la intención de quien las realiza, buena o mala. Desarrollaron la teodicea, o teología natural, como rama de la filosofía dedicada a demostrar racionalmente la existencia de Dios. La ética estoica se centra en cómo hay que ser, antes que sobre qué hay que hacer.
Epicuro fundó su escuela, el epicureísmo, en el jardín de su casa, sobre el 307-306 a.C. La aparición reiterada de la palabra placer en sus enseñanzas le valió ser criticado de forma exacerbada. Para alguien que fue difamado constantemente, parece irónico que una de sus máximas fuera pasa desapercibido en tu vida. La escuela epicúrea aboga por la moderación y la prudencia para combatir los excesos. Se trata de una filosofía práctica, instrumental, para sobrevivir en el mundo e intentar eliminar la angustia sin centrarse en las causas de ella. De esta escuela podemos encontrar el llamado tetrafármacos epicúreo, derivado de un remedio de 4 ingredientes: cera, sebo, pez y resina. Este es un resumen de los principios de su pensamiento en 4 puntos: no hay que temer a los dioses, la muerte no es motivo de preocupación, lo bueno se consigue con facilidad y el dolor se puede soportar. Su materialismo se hace visible, ya que hasta Dios y el alma están hechos de átomos. El alma, a con acento ánima, se extiende por todo el cuerpo. Su parte central, el animus, situada en el tórax, es donde se experimentan las emociones y sensaciones. Los átomos del alma son de 4 tipos: calor, viento, aire y un cuarto, sin nombre. Según la cantidad de cada uno de ellos se determina la personalidad. El alma es mortal, al morir sus átomos se disgregan y el alma deja de existir. Epicuro condena las religiones, pero no niega a los dioses. Comparte la idea de que no hay ideas preexistentes, nacemos con la mente en blanco y adquirimos el conocimiento a través de los sentidos. Para él, todas las sensaciones son ciertas. La imagen que percibimos es real, aunque la interpretación sea incierta y no represente fielmente el objeto. La repetición de sensaciones lleva a las preconcepciones que son utilizadas para completar nuestra percepción incompleta. Generamos las ideas a partir de nuestra experiencia. El placer es de gran importancia en su ética. El gozo es el principio y el fin de una vida dichosa. Su hedonismo pone el énfasis en el placer entendido como ausencia de dolor. Dentro de este placer se incluye un principio de racionalidad, una aritmética del placer. Mediante el cálculo y la atención a los beneficios y los inconvenientes, ya que algunas veces nos servimos de algo bueno como un mal, y, al contrario, de algo malo como un bien. El placer o ausencia de dolor hace referencia tanto a los placeres corporales como mentales, o del alma, todos ellos placeres físicos. El estado al que aspiran los hombres es doble: la aponía, como ausencia de dolor corporal, y la ataraxia, ausencia de desasosiego, tranquilidad, ya que el dolor del alma puede atormentarnos toda la vida. Los deseos, unos son naturales y otros vanos, y los naturales se dividen en necesarios y no necesarios. Los más importantes son los deseos naturales y necesarios, si no son satisfechos causan dolor. En cuanto a lo corporal, simplemente, lo importante es satisfacer nuestras necesidades básicas. En cuanto a lo mental, debemos satisfacer los deseos que nos lleven a la serenidad del alma. Los deseos vanos, no naturales, e innecesarios son aquellos que los hombres creen que necesitan para alcanzar la felicidad, como la ambición, la fama, el poder político, la riqueza. Esos placeres pueden causar un placer inmediato, pero terminarán por sumirnos en la ansiedad por alcanzar o mantener esos placeres que impedirá alcanzar la ataraxia. Pues de los insensatos nadie se contenta con lo que tiene, sino que más bien se angustia por lo que no tiene. Lo importante es la actitud que uno toma ante sus circunstancias, no si éstas lo han llevado a una mejor o peor vida. La amistad es muy importante, es uno de los mayores placeres sociales, incluso se habla de amar al amigo como a uno mismo, una especie de utilitarismo moderno para alcanzar un interés propio. Para la física epicúrea no hay vida después de la muerte. El temor y el miedo tienen un papel central en el pensamiento epicúreo fundamentado en el miedo al dolor. Existe una máxima epicúrea que dice: nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para filosofar, porque nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para ser feliz. Del cinismo, Antístenes fue el fundador de la escuela. Decía de las posesiones que había que tener lo que cabía en un naufragio, al mismo tiempo que afirmaba que es mejor combatir con unos pocos buenos contra todos los malos que con muchos malos contra unos pocos buenos. Diógenes de Sinope, conocido como el cínico. La palabra cínico proviene del griego kion, que designaba al perro, lo llamaban así porque se comportaba como tal en público. Los cínicos trataban de ser sinceros y nobles, y aspiraban a satisfacer sus necesidades naturales, tanto físicas como espirituales, sin pudor, sin depender de los demás ni estar sometidos a necesidades evitables. Deseaban incidir en la sociedad para liberarla de falsas creencias y mitos. Destacaban por tener una actitud un tanto hostil.
Se dieron a conocer por la composición de sátiras y discursos contra la corrupción y los males de la sociedad, con un tono provocativo e irreverente. Se trataba de una opción de vida, más que de una doctrina filosófica. Su idea era llevar una vida sencilla, contentarse con lo que se tiene y lo imprescindible para mantenerlo, alejándose del estatus y el éxito de hoy en día. Las cosas consideradas como bienes, son irrelevantes y enemigas del bienestar humano. Lo verdaderamente valioso es el bienestar interior, solo así se alcanza la verdadera libertad. Se enfrentaron a las convenciones falsas y a la hipocresía de la civilización. Fueron unos outsiders en su época. De Diógenes cabe destacar su encuentro con Alejandro Magno. El escepticismo se considera que comenzó con Pirrón de Elis. Los escépticos sostienen que la razón carece de garantías para confiar en la certeza de sus representaciones. Niegan la posibilidad de conocimiento cierto sobre la realidad. Afirmaban que únicamente podemos conocer a través de la percepción de los sentidos, pero dudaban de la fiabilidad de esta. No niega la realidad del mundo, sino que nuestros sentidos nos ofrecen una imagen de lo que realmente son. Todo lo que podemos saber de los objetos es lo que parecen ser, no lo que son. Por tanto, nada puede aseverarse respecto al mundo exterior y la moral, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Aspiraban a la serenidad mediante la negación de la posibilidad de conocimiento verdadero. El escepticismo no concluye nada, no afirma nada, no cree en nada. Adopta una postura de suspensión del juicio, de Poché, sobre todo para grandes cuestiones como la religión, el destino, el bien. La actitud contemplativa conducirá al escéptico a la ataraxia. Otro de los escépticos, Arcesilao, sostenía que nuestras percepciones a veces no son ciertas como en los sueños o en las alucinaciones, lo que es suficiente para dudar de ellas. Incluso llegó a dudar de sí mismo parafraseando a Sócrates, ni siquiera sé que no sé nada. El escepticismo llegó a influir en figuras como Francis Bacon, Michel de Montaigne y David Hume. Espero que os haya gustado este episodio de Introducción a la Filosofía. Nos vemos en los siguientes. Un saludo.